Bayart y estoy como cada semana, cada lunes, con mi queridísimo Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual. ¿Cómo estás, Moshe? Danielísima de mi corazón, muy bien. ¿Y tú? Muy Siempre bien, decimos lo mismo. lo Yo soy tu mismito. queridísima y tú eres de mi Ajá, corazón. exacto. Pero Porque es es lo que verdad. es Exacto. 100%. Sí, sí, 100%. sí. Me alegro Pues yo de verte estoy bien. muy bien. Sí, muy, muy bien, muy contenta como siempre de estar aquí contigo y de Es mi este placer. ratito que vamos a tener ahorita Sí, juntos. ¿Tú qué sí. tal la semana? Muy bien. Quiero aprovechar antes que todo para mandar ciertos saludos Ujú, a gente que nos ven en Estados Unidos, ujú. nos ven en la costa del oeste de Los Ángeles, nos ven en Texas, nos ven en Florida, nos ven, me parece que en Nueva York y en Washington también, Ok. ¿no? Y Ujú. han comentado. La gente de Argentina, puedo mencionar nombres, prefiero no meter a nombres, pero varias personas de Argentina que nos están Sí. viendo también, que nos han Ujú. mandado, y gente en Europa, que a mí eso se me hace, wow. Y los de Europa me dicen, pues, los de España y Portugal me dicen, aunque haya 7 horas de diferencia, o sea, cuando nosotros transmitimos, que son las Ujú. 8 de México, son las 3 de la mañana ahí. Ujú. Dice, no, 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 yo no lo quiero ver después, yo lo quiero vender. Entonces, gracias por vernos y por alimentar, digamos, nuestra inercia de seguir y seguir y seguir. Sí, totalmente. Y bueno, pues las maravillas de la tecnología, ¿no? Que te permiten llegar a tantos. Ay, ¿Sí? me pegó uno de los perros. Bueno, pero Este, no pasa. Luego le pegamos mucho. y pues sí, yo también muy, muy agradecida, como siempre lo decimos, ya identificamos después de pues todo este tiempo, ya identificamos a los que siempre están. Muchas gracias, como les decimos, por acompañarnos cada semana y gracias Sí, a todos los que se unen por primera vez o nos agarran ahí algún lunes que tienen huequito libre. yes. Ok, pues hoy vamos a So, empezar. Hoy traemos un salpicadero de preguntas. Es todo ay, como de temas distintos. Entonces, ok, a ver qué pasa y a ver por dónde nos lleva. ok. Primer tema que quiero tocar contigo Ujú, es algo que hablamos un poco, mencionamos la palabra, la última, el último programa, y me gustaría que entráramos un poquito más en esto, que es la vulnerabilidad. ok. ¿No? Porque lo tocamos desde otro punto. Entonces, creo que es importante porque muchas veces como que esta palabra la tenemos como con una cruz, ¿no? De no, no, tú no puedes ser No, vulnerable y es no como puede que ser vulnerable. es algo malo, Ok, es un concepto malo. Y seguramente la conoces, pero bueno, ahorita a mí me interesa mucho escuchar lo que tienes tú, pero ok. hay una doctora que es Brené Brown, que habla justo, su tema es como la investigación sobre la vulnerabilidad, ¿no? Y lo que nos dice es, este miedo a ser vulnerables, lo que está haciendo es que no nos está permitiendo sentir tanto emociones malas, a lo mejor, o sea, llegar O a estos buenas, puntos, ajá, y también nos priva de las buenas, ¿no? es Así correcto. como si yo no lo hago porque no quiero salir lastimado, no me doy cuenta de que pues a lo mejor tampoco voy a sentirlo bueno. Un segundo, voy a cerrar la puerta. El ruido, perdón. Ok. No se oye. Ok. Ok. Sí, Entonces, es una y sí. otro. Ok, Uh-huh. ok. Bueno, yo me iría, yo empezaría como siempre, ¿no? Ya me conoces. Yo me iría se acaba de pasar un perro negro detrás de ti. Sí, No, es mientras que tú café muy sepas que oscuro. existe, todo está bien. Sí. No te preocupes. Ahí está otra vez. Hola. Sí. Ok. Entonces, lo que a mí me encanta, y tú lo sabes, es ir a la etimología de las palabras. Y es Uh-huh. curioso porque la palabra vulnerabilidad, ajá, tiene que ver con la palabra vulnus, que es en latín, y lo Uh-huh. que significa eventualmente es herida. Ok. La vulnerabilidad como tal, y es un poco raro, pero sin embargo hay que decirle, no es ser expuesto a la herida, sino es Uh-huh. la calidad de ser herida. O sea, si yo soy vulnerable, no he Uh-huh. entendido desde el valor lingüístico constante que Uh-huh. manejamos, sino en su raíz lo que significa, vulnerabilidad significa ya estoy herido. Uh-huh. Digo, nomás como marco. Ahora, entendiéndolo, o más bien hablándolo, desde
la lingüística común, la manera como lo manejamos, ¿no? O sea, no que soy vulnerable, lo que significa es que estoy en defensa, ojo con esa palabra, ¿no? Estoy tratando de defenderme ante la posibilidad de estar herido o de ser herido. Por tu palabra, por tu mirada, por tu acción, por lo que sea. ¿Correcto? En el momento que yo me blindo, tal cual dice la doctora, en el momento que yo me blindo, lo que está sucediendo de manera automática es que me blindo ante todo, me blindo contra todo. O sea, no puedo hacer más que eso. Ahora, la bronca aquí no es me deprivo del bueno y malo, ese yo creo que no es el tema. ¿Sí? Entonces, no es de qué me deprivo, sino simplemente me deprivo de. Me deprivo de emoción, me deprivo de pensamiento, me deprivo de lo que sea, pero me deprivo. O sea, entro cuando entro a un estado de verme vulnerable, entro automáticamente también, pero a un estado de carencia. O sea, yo estoy expandiendo una carencia por el miedo de ser vulnerable. Por una, voy a decir, expectativa de ser vulnerable, ¿no? Ahora, es muy curioso porque el tema de la vulnerabilidad como tal tiene que ver con quién fui, no con quién seré. Entonces, hace unas semanas, no sé si te acuerdas, creo que sí, hablamos de miedos, hace tiempo atrás, a lo mejor fue en el Zoom, no sé, pero bueno, hablamos del miedo, y el miedo mayor del ser humano, curioso, uno de los miedos, no el miedo, uno de los miedos mayores del ser humano es repetir el pasado. Y entonces, como no quiero repetir el pasado en donde me herieron o me herí, nadie te puede herir si tú no permites herirte, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, pues es una decisión también, ¿no? Y entonces, como no quiero repetir el pasado, pero en donde me herí y fui vulnerable nuevamente, me voy a blindar a ser nuevamente vulnerable, que finalmente no me libero, ¿no? Es muy, muy chistoso, ¿no? Y entonces, por el miedo de serlo, prefiero no vivir el pasado. Que es un poco, es una transformación bien interesante, ¿no? O más bien, sí. Sí me entiendes, ¿no? Se me hace muy fuerte y ahorita que lo estabas diciendo, más que meternos, porque siempre como que nos metemos mucho en el tema de emociones, sentimientos, como todo esto, pero se me hace como una forma en donde se puede conectar. O sea, hemos hablado mucho de creación aquí también, ¿no? Entonces, siempre, cuando entras a creación como lo que estás creando con tu vida, ¿no? O sea, como todo el tiempo, para los que igual son nuevos, o sea, de cómo por la vida que estamos viviendo, hoy estamos creando lo que viene después y constantemente estamos haciendo esto, ¿no? Sí. O sea, sí, ajá. Entonces, cuando entramos en este miedo a, no, yo no puedo ser vulnerable y yo no puedo entrar en esto, y entonces me privo de tanto como estas heridas o este dolor, y también me privo de las cosas que son buenas, ¿no? Que me suben de frecuencia, estoy en una frecuencia pues mucho mejor en esta vibración. Entonces, al vivir en este miedo, la creación, ¿qué pasa con ella? También se limita. No. O sea, la creación no se puede limitar, la creación es todo el tiempo. Independientemente de lo que sucede, todo el tiempo creamos. Pero la haces hacia abajo, tu creación no es en una frecuencia alta. En vez de pensar hacia abajo, hacia arriba, si yo vivo desde el miedo, le hace carencia, estoy creando más carencia. Una creación de carencia. Si voy a una palabra, a mí me encanta personalmente esa palabra, es vacuidad. Vacuidad es la ausencia de materia. Si todo mi enfoque es en vacuidad, más vacuidad estoy creando. Si todo mi enfoque es en abundancia, más abundancia estoy creando. Pero no hay que equivocarse y no hay que dejarlo a un lado. Todo el tiempo estoy creando, no es que dejo de crear. Porque el sentido universal es creación. El sentido propio, tuyo, mío, de todos, 8,000 millones que somos, es crear todo el tiempo, sin darse cuenta. La mayoría crean sin conciencia, es decir, están en su conciencia solamente. Pero si mi punto de enfoque es constantemente cómo me cuido, cómo me protejo, cómo me blindo, eventualmente lo que sucede, es que estoy creando dentro de mi propio cáscara, dentro de mi propia cocoon, ¿cómo se llama? Capullo. Capullo. Dentro de mi propio capullo estoy creando vacuidad. No hay nada ahí más que
yo viéndome a mí y y no permito que nadie entra. Te puedo dar un ejemplo, a lo mejor vamos a entender el concepto. Ahí están dos perros ahora. Sí. Azul y no pasa nada. Entonces, y por algo viene, ¿no? Bueno, Sí. Israel el día, no me acuerdo, Israel el día 4 o 5 de mayo, ¿no? Jueves antepasado, Israel, mi país natal, cumplió 74 años de independencia. Ahora, Israel, por la forma como viven, porque no había tanto bla, 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 se ha dedicado muchísimo a la defensa. Se defiende. Entonces, había por ahí 60% de todos los impuestos se iban solamente al aparato de defensa, porque hay naciones alrededor que decían que hay que destruir Israel. Y entonces, pero el enfoque siempre de un país, de ese particular país, el ejemplo, no fue, entonces solamente vamos a concentrar en la defensa. O sea, me blindo porque esta gente me dicen que me quieren matar. Bueno, me blindo. Pero al mismo tiempo me abro todos los canales, todas las opciones posibles para expandir, ¿cómo se dice? Expander, Sí, ¿no? expandir. Ajá. Bueno, eso. Para estar en expansión. Ajá. Para estar en expansión, para crear. Y Israel es una economía de las primeras, a pesar de que solamente es 9 millones de personas en el mundo, es una de las mejores, tiene una economía muy sólida, bla, 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 bla. No voy a entrar en eso demasiado, pero lo que quiero decir es que es un buen ejemplo de ver, y hay un libro que les puedo recomendar, ya sabes que yo casi nunca recomiendo el libro, hay un libro que se llama Startup Nation, se los recomiendo, que literalmente es el milagro de la economía israelí, ¿no? Porque hicieron, por un lado se defienden, pero no cierran el capullo al 100%. O sea, cierran el capullo, o sea, se blindan donde tienen que blindar, pero todo lo demás está abierto. Me va escuchando. Cuando yo me siento vulnerable, lo que me dicen es blíndate por completo. Y entonces no hay expansión. Y entonces no hay economía, bla, bla, bla. Digo, economía es personal, sí, ¿no? sí, sí. No hay economía, no hay. Ahora, parte del problema también que tenemos es que cuando estamos blindándonos en relación a la supuesta vulnerabilidad, así como no permitimos lo malo, ahora olvídate de cómo me siento o no me siento, o cuál es la experiencia de vida, ¿no? Simplemente no puedo expandir algo bueno porque todo el tiempo estoy así. Sospecho de todo, ¿no? Y yo, sinceramente, hablo de mí, ¿no? Tú sabes que yo tenía un cierto episodio en mi vida relativo a las drogas, bla, bla, bla. Y no voy a expandir sobre ello, pero aún así, nunca me sentí vulnerable. Aún así. O sea, jamás me sentí vulnerable. ¿Por qué no sentí vulnerable? Porque parte de lo que mis maestras se han compartido conmigo era, ¿en qué te sirve ser vulnerable? Como siempre preguntamos aquí, ¿cuál es el sentido? No, pues es que me blindo contra. Sí, pero te blindas contra el que probablemente te quiere herir, pero te tienes que abrir al mismo tiempo el que probablemente te quiere bendecir. Bendecirle hace... Pero es que ese es el tema, o sea, yo creo que el sentir, o sea, el ser vulnerable está bien, porque simplemente estás sintiendo. Claro, O sea, claro. es como O sea, ábrete a todas estas cosas. Claro que puedes en ciertas áreas, a lo mejor como que esto que dices, ¿no? Como esta protección, porque sabes que, bueno, si ya sé que esto me quema, o sea, si esto me lastima, si ya sé que yo pongo la mano aquí y me va a quemar, bueno, pues no voy a poner la mano ahí. Pero no quiere decir que me cierre, ¿no? Por ese miedo a sentir que me cierre y me pueda perder de un montón. Por ejemplo, si yo tuve una relación en pareja súper mala y entonces en ese momento fui vulnerable y sentí todo esto, no, pues ya no y ya nunca más. Y entonces a lo mejor sí tengo relaciones, pero son relaciones que son pues, muy malas porque no me estoy permitiendo, o sea, sí me estoy cerrando eso malo, pero también me estoy cerrando a lo bueno que puedo ser. Sí. ¿No? Mira, te lo voy a poner de esta manera. Tú sabes que nuestro rollo finalmente, en nuestra práctica espiritual, hablamos siempre de libertad.
el sentirse vulnerable, y lo pongo entre muchas comillas, ¿no? Porque la palabra no es lo que quiere decir, pero bueno, ¿no? El sentirse vulnerable o el estar en un estado de vulnerabilidad, finalmente es parte de la libertad. Y yo creo que, o más bien, desde nuestra perspectiva, la libertad es la única suprema causa. No existe otra suprema causa. Si vivir es la causa, la suprema causa es vivir en libertad, vivir libre, ¿no? Y si yo me niego el sentir vulnerable, me niego, o sea, lo resisto, lo amplío. Amplío la herida. Me explico, ¿no? Te voy a interrumpir tantito aquí porque se me hace como muy curiosa. No, aparte de muchos perros en la casa, justo nos llegó una pregunta, que esto creo que fue uno de los, no sé si fue uno de los primeros programas que hicimos o fue uno de tus primeros Zooms. Dale. Que bueno, aprovecho igual paréntesis, Moshe tiene cada jueves un Zoom. Siempre hago el comercial, pero bueno, hay que hacerlo. Tiene un Zoom que es gratuito. Lo pueden seguir en sus redes sociales. En Instagram está como @MosheJavia con H y en Facebook como MosheJavia con H, terapeuta. Y ahí cada jueves durante el día publica el tema del que se va a hablar. Entonces, normalmente es como un tema más específico, es un poquito más de tiempo y pues bueno, es cerrado, entonces a lo mejor ahí pueden hacer preguntas y todo y pues Moshe siempre responde. Entonces, bueno, no sé si esto lo hablamos en uno de los primeros programas que hicimos en Retos, que fue ya hace más de un año, o si fue en Zoom en uno de los primeros, que justo explicabas un poquito más este tema de libertad. Entonces nos llegó porque la semana pasada y antepasada, no sé bien cuándo fue, hablábamos de esta libertad y de cómo se siente, cuando hablábamos del... de intimidad y de tolerancia y bueno, de todo esto que hemos estado como hablando. De paciencia, tolerancia. Exacto. Hablábamos, como que tocamos el tema de libertad, ¿no? De cómo pues no te estás permitiendo a lo mejor tú vivir en esta libertad. Y entonces nos llegó ¿qué quería decir exactamente ser libertad. Libre? Ajá, o sea, que sí es, porque lo tenemos así, entonces nos llegó justo, lo estoy viendo acá en las preguntas, si es un tema físico, o sea, como... No. ¿Es físico, es mental, es emocional? ¿A qué te refieres con, o sea, cuando hablamos de libertad, qué quiere decir? Bueno, entonces, a ver, no me lo pones nada difícil, me encanta. Libertad propiamente, y lo hemos dicho aquí, es, perdón, la capacidad de mover obstáculos. Pero libertad, esa es libertad, pero ser libre no es el movimiento de obstáculos como tal, no es la raíz de la palabra, ¿no? Ser libre finalmente es el estado de no vivir con obstáculos. Después de haberlos quitado, ya no los tengo, ¿no? Ahora, es curioso que los obstáculos, nomás por un segundo, los obstáculos por lo general no son cosas físicas. O sea, no veamos límite como obstáculos. Límite es, yo sé cuál es mi límite físico, si yo brinco del 15º piso, físicamente lo más seguro es que voy a romper unos cuantos huesos. Entonces tengo un límite de espacios en relación a un brinco de X metros a X metros. Digo, límite. Pero no me obstaculizo a brincar. Lo que me obstaculiza el brinco es el límite en ese caso. Digo, nomás, ahora, la libertad emocional es lo que provoca la libertad mental. En nuestra corriente, o bien en nuestra práctica espiritual, lo que decimos es lo siguiente. Cuando yo me dispongo a sintonizar solamente, independientemente de la parte externa, me dispongo a sintonizar siempre y solamente a la frecuencia que nosotros llamamos fuente, es decir, la frecuencia de la creación. En esa frecuencia no hay críticas, en esa frecuencia no hay opiniones. En esa frecuencia solamente hay creación. Entonces, me libero de poner atención a quién soy yo de parte de otras gentes. Es decir, me libera poner atención a las opiniones de los demás, porque las opiniones de los demás vienen desde una perspectiva de ellos, no de mí. Libertad para nosotros empieza con la elección de emoción.
¿Qué quiere decir? La elección de sintonizar a una u otra frecuencia. Nuestra lógica dice, ya que estás libre de elegir, pues elige la frecuencia más veloz. Pero cada uno, como es libre, si quieren elegir, ¿cómo se llama? Libremente, ¿no? Si quieren elegir sintonizar la más veloz o la más lenta, es asunto de ellos. Eso es de entrada. Ahora, cuando yo elijo mi sintonización emocional, le hace, cuando yo elijo a qué sintonizarme, a qué frecuencia sintonizarme, ya determino mi emoción y en este momento la mente sigue la emoción y no viceversa. Ok. Entonces, parte de la libertad es, y lo voy a decir de esta manera, parte de la libertad es tener la capacidad de estar sintonizado a la frecuencia más veloz que yo puedo llegar a ella, ¿no? Y eso me permite ver el presente solamente por el presente, observarme de una manera completamente objetiva, lo cual me lleva finalmente a un estado de meditación perpetua. Eso significa que estoy, en vez de elegir, entre comillas, digo elegir, pensamientos, estoy viendo los pensamientos formándose. Vivo el proceso de pensar. Entonces la libertad nace, digamos, o crea la sintonización a un estado en donde no tratas de controlar el pensamiento, que es una estupidez para ti. No sé si... Sí. Digo, más complejo y complicado no lo pude haber hecho. Es lo más complejo que tengo en este momento, ¿no? Pero está cañón ahorita que decías como esto. Yo, por ejemplo, que soy alguien, yo me considero como, pues sí soy muy emocional, vivo mucho en la emoción, pero también vivo mucho en la cabeza. Y todo el tiempo estoy con esto, claro, ¿no? Y sí es cierto que en estos momentos, o sea, que lo hemos platicado como mucho, ¿no? La resistencia, también como sentir muchas cosas, ¿no? O sea, cuando tienes miedo y entonces tú nos dices como, pues entrégate al miedo y es la forma de quitarlo, o tengo tristeza y esto que dices de estar intentando controlar, yo he notado, no, porque cuando, o sea, a mí yo, por ejemplo, cuando estás triste y entonces estás intentando, o sea, controlar eso, entras en un conflicto tristeza interno, claro, y aparte no solo en tristeza, como en un conflicto que ni siquiera, o sea, no te lo puedo ni explicar, yo creo que todos lo hemos sentido, estás como en esta lucha interna porque estás intentando controlar algo que sí sientes, pero lo estás intentando hacer desde acá, es bien difícil, ¿no? Entonces, en esos porque momentos... el de aquí no funciona, el de aquí no funciona, el de aquí funciona en relación a lo atrás, lo adelante, es decir, pasado, futuro, expectativa, experiencias, y en relación a lo externo. Pero lo interno, digamos, emoción, lo emocionamos como corazón, no tiene importancia, ¿no? Esto, es la esencia. Si la esencia en este momento se va a la parte, yo quiero, digamos, ir a una frecuencia más lenta y sentir triste, está bien. Cuando no resisto, no peleo. Que sí, mira, hemos dicho acá, y justo en relación a eso que acabas de decir, sé que te interrumpí, te ofrezco disculpas, no, pero bueno, porque aquí está, ¿no? Pero Esto es, cuando yo resisto, creo conflicto. Cuando creo conflicto, creo división. La división interna es la peor que hay porque individuo es indivisible. Cuando yo trato con esto llegar a un estado que es distinto a esto, y esto es lo primero. Primero soy triste y luego entiendo que soy triste y trato de cambiar la tristeza. ¿Sabes qué? Estoy triste, déjenme en paz. Es como alguien dice, oye, necesito que te relajes. A ver, con todo respeto, ahorita estoy estresado, déjame en paz. Déjame estar estresado. Y cuando te dicen necesitas relajar, ¿por qué no te relajas? Relájate. Debes estar más calmado, que es vienen muchas majaderías a la mente, no les voy a decir por qué no. Pero bueno, cuando alguien le dice a otra persona, yo creo que necesitas relajarte, ¿qué es lo que sucede con la persona que está estresada? Se estresa más. Se estresa más, claro. Porque ahora tratas de encontrar la manera de relajar y no puede. Entonces, primero, la libertad finalmente es justo eso, es vivo la emoción como es, no desde la mente, sino desde la emoción que es. Vivo la emoción que es desde la emoción que es. Otra forma de decirlo es la siguiente, y ese es, quizás lo que te voy a decir es la libertad como tal. Es
permito que la percepción de mi emoción sea como mi emoción se percibe a la propia, o sea, otra vez, permito, me libero entonces, dejo esto, me desengancho de eso. O sea, hazte cuenta que agarro mi cabeza, le doy vueltas, meto la mano adentro, saco el cerebro y lo tiro, entre comillas. ¿Sí? O sea, me desapego por completo de los pensamientos. Dejo que los pensamientos me vayan y me conecto, y esa es libertad, me conecto con la emoción de percibir la emoción como la emoción se percibe. Ok. Ese es el meollo. Entonces la mente no juega ningún papel ahí. O sea, la libertad es únicamente emocional. 100%. Y la mente le sigue. Porque la mayoría de la gente que no se sienten libres, no se sienten libres acá, que es físico. Claro, por eso es, y hay otros que no, porque es, o sea, físico me refiero a, no sé, no puedo salir de este espacio. Entonces, Sí, por no eso. tengo la libertad, ajá. Sí, probablemente Y, estoy atado, o bien estoy en una jaula, estoy en una celda, pero eso no exacto, significa que no estoy libre. exactamente. Físicamente no estoy libre, pero soy tan libre que puedo escribir el Don Quijote en una celda. ¿Sí? Sí, Soy sí, tan sí. libre que puedo escribir El Viejo y el Mar, estando en un lugar que es muy pequeño. Hemingway escribió eso Sí, en sí, Cuba, sí. ¿no? Muy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me va cachando? Entonces, la libertad no es una cuestión física y la gente no lo quiere entender. Hace poco me hablaron de una señora que la acusaron de fraude, fue todo falsedad, se huyeron de México los acusadores, bla, 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 pero bueno, se quedó en la cárcel 7 u 8 años. Y me platicaron la historia y luego tuve el gusto de platicar con ella, ¿no? Y de pronto le dije, pero es que tú nunca fuiste encerrada. Y ella sonrió y me dijo, solamente mi cuerpo. Hizo una maestría en leyes mientras que estaba en la cárcel. Sí, y ella misma fue quien se armó toda la defensa para que lo liberen físicamente. Libertad es eso. Ahora, nuestros pensamientos muchas veces están como diseñados por nosotros mismos. A ver, no sé si encuentro la forma que no es la correcta. Si son escogidos. Pero, para limitar esa libertad, ¿no? O sea, Claro, porque es más fácil decir no puedo hacer porque no soy libre, a decir puedo hacer, soy libre para hacer, pero me da flojera. Es que sí, o ni siquiera no es me da flojera, es, o sea, en esto que hablamos todo el tiempo, ¿no? En la forma en que crecemos, en lo que nos han dicho de poner muchas veces al otro primero. Entonces, pues por eso yo dejo de hacer cosas, me contengo porque ya me puse ese límite en eso, por el qué dirán, porque yo siento que quiero hacer esto, ¿no? Y no, porque pues qué van a pensar los otros. Entonces la cabeza entra a darnos un montón de motivos por el que no, ¿cómo vas a hacer eso que quieres? Pero la cabeza da esos motivos porque accede constantemente a enseñanzas anteriores, a experiencias anteriores. ¿Qué voy a repetir que no quiero repetir? En vez de vivir, y no digo el aquí y el ahora porque el aquí y el ahora es limitado, es completamente limitado. Y entonces yo estoy diciendo, en vez de vivir el instante y ser consciente del instante, y ser consciente de la conciencia del instante, observarme en el constante como aquel que observa a su propio observador. Y lo hemos hablado aquí. Sí, La sí, sí, sí. libertad radica en ver cómo me observo. Esa es la libertad real. Pero no desde la mente, sino desde la absoluta sapiencia, una palabra que me encanta. Desde la absoluta sapiencia que en esencia soy libre. Entonces, así como hablé de la percepción de la emoción de sí mismo, ahora voy a ir a un lugar mucho más profundo o mucho más veloz, como lo queremos llamar, que es cómo es que la esencia se percibe. Está mucho más fuerte. ¿De qué manera mi esencia se autopercibe? Pues como es fluir y es una parte íntegra e integral, ¿no? De
bueno, de lo que nosotros llamamos fuente, es decir, de la energía que está constantemente en movimiento, la esencia no puede percibirse más que como esencia que no tiene obstáculos. Léase, la esencia se percibe libre, porque solamente pasa eso. O sea, eso me refiero solamente a expansión. Y es eso. Y hoy por hoy los científicos ya lo están dándole palomitas, bla, 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 pero esto es o sea, digamos que nuestra práctica espiritual lo estamos viendo hace no sé cuántos miles de años. ¿Qué es esto? Ok, a ver, se me fue, acá está. No te lo compliqué, ¿verdad? No. La audiencia en este momento está diciendo, no, sí lo complicaste, Pache. Es que me encanta. Escriban. Sí, okay. sí. Las dudas que tengan y eso, váyanlas dejando aquí. Si no quieren que sea en público, escriban un mensajito privado a Moshe y siempre responde. Ya, Me encanta porque te dije que iba a hacer esto como salpicadero de preguntas y al final todo nos está llevando, se va conectando como siempre, ¿no? Ok, hablando de de todo esto, de la libertad, de la vulnerabilidad, de lo que hemos hablado de la autoapreciación, ¿no? Como esto hablando de nuestra esencia y así. Nos llegó una pregunta, comentario sobre la soledad. Ok. Y me parece muy interesante porque creo que esto, ahorita ya no, porque ya está como saliendo más, pero es algo que llegó en los últimos 2 años, como que llegó a ponérsenos a todos enfrente de cómo cada uno vive, ¿no? Ajá, como cada uno. Yo, por ejemplo, en ningún momento sentí soledad, ¿no? O sea, fue como algo esto. Pero entonces nos preguntan que si podemos hablar sobre la soledad como concepto, que si la soledad es silencio y que por qué cuesta tanto trabajo estar con nosotros mismos. Ok. La soledad no es necesariamente un silencio, porque tú puedes hablar contigo. Tú puedes entrar a un monólogo, caminar en la calle y hablar y hablar y hablar. Claro, la gente se va a voltear y va a decir, mira, este está hablando solo o sola. Seguramente anda un poco, le falta un par de tornillos por ahí, ¿no? Pero soledad no significa silencio. Soledad significa, para nosotros, la capacidad de ¿cómo se dice en español? Interiorizar. ¿Cómo? Interiorizar. Sí, introspeccionar. No, introspeccionar tiene que ver con pasado. Tiene que ver con... No, nosotros hablamos de interiorizar. ¿No? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿En dónde está nuestra esencia? ¿No? Okay. No puedo conectarme o bien no puedo... O sea, no puedo conectar con mi esencia, sintonizar a mi esencia o bien interiorizarme. Solamente porque estoy viendo lo de afuera, estoy distraído. En una de esas distracciones, y lo dijimos hace poco, hace 3 programas, me parece, o 2, no me acuerdo, creo que 3, ¿no? Que hasta en Génesis, en Pentateuco, con Génesis, Dios dice, Dios el creador, ¿no? Según esa Biblia, según la Biblia, dice, ya creó el hombre, ve el hombre y dice, no está bien que el hombre esté solo. Entonces hay que crear a la mujer, a Eva, ¿no? Entonces, desde chiquitos nos enseñan eso. Desde pequeños nos dicen, no está bien que estés solo. Es más, oye, ¿te acuerdas del primo que está ahí? Si te acuerdas cómo siempre estaba solo, está muy raro, ¿no? Que no le gustaba estar con más gente. ¿Me vas? Sí. Es un estigma, es una etiqueta. A la gente que está sola nos han siempre dicho que son muy raros. Y entonces nosotros lo hemos comprado durante X años de vida o durante X generaciones. Y hemos dicho, híjole, si yo estoy solo, estoy en soledad. Que ahorita, si es soledad, si es solo, si es solitario, son cosas distintas, ¿no? Pero lo vamos a manejar como, ¿no? Y lo voy a dejar como solitario, ¿no? Es más fácil, ¿no? Okay. Entonces, si yo soy una persona solitaria, me gusta estar sola, seguramente los demás me ven raro. Mira ese bicho raro.
Y entonces, para que no hablen de mí, prefiero, aunque no me guste, estar con los demás. O sea, voy sin ganas, pero voy. Pero creo que aquí es más justo este rechazo al no tolerar porque tienes pensamientos o porque tienes, ¿no? O sea, porque en lo que pones es como, ¿por qué nos cuesta estar solos? Porque... Por eso, ahí voy para allá. Ahora, como yo prefiero no estar solo, número uno, porque me han dicho que es raro estar solo. Número dos, porque quién sabe qué dirán los demás, entonces viene una crítica. Que en realidad me tiene que valer, no me tiene que importar, pero me importa porque me dijeron que la opinión externa, la calificación, bla, 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 digo, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Ahora viene la otra parte, ¿no? Que es, perdón, cuando estoy con otras personas, no estoy escuchando bien, no puedo sintonizar hacia eso que tú dijiste, introspección u observación interna. O sea, no puedo interiorizarme porque lo que estamos haciendo es platicar de otras cosas. Si es mundanos o no las cosas de lo cual estamos hablando, no tiene importancia. A lo mejor entramos en una discusión muy profunda sobre el existencialismo del ser, no tiene importancia. Pero ahí yo estoy hablando con otros, no conmigo. ¿Me vas cachando? Sí. Porque cuando yo digo, déjame decir lo que yo opino, o lo que yo siento, lo que yo pienso, cuál es mi emoción, la gente me escucha y no están de acuerdo conmigo, me siento rechazado. Entonces prefiero no decirlo. Prefiero decir lo que lo demás, etc. Digo, hablo muy generalizado, que no debería hacerlo, pero bueno, así es. Y entonces, el aprendizaje, o más bien la práctica, nos lleva a aprender, ¿no? A la costumbre, es mejor no hables contigo. Y cuando hables contigo, siempre critica, porque solamente a través de la crítica puedes ascender, según esas tonterías, ¿no? Entonces, cada error te lleva a la perfección. Entonces para ser perfecto necesito cometer todos los errores del mundo. Me explico, ¿no? Aquel que no te mata te hace más fuerte. Pues tengo que entrar en sufrimiento constante, en todo, que a nosotros. Y entonces, como me canso de críticas, de autocríticas, porque me tengo que criticar, porque etcétera, prefiero no interiorizarme. Porque no me interiorizo hacia la emoción, hacia la esencia. Me interiorizo acá. Y esto siempre va hacia atrás, hacia adelante. Esto, mente, nunca está viendo por sí sola, ¿no? Nunca está viendo por decirlo así, niega ver el espacio actual, porque en el espacio actual no hay, el espacio actual es el instante actual, no existe una experiencia. La experiencia siempre es hacia atrás o la expectativa de ganar. ¿Me vas escuchando lo que quiero decir? Sí. Pues nos cuesta trabajo porque nos cansamos de criticar, nos cansamos de autocriticarnos constantemente, de autoetiquetar, bla, 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 y de no encontrar la manera de soportar, de dar soporte. Cuando yo me digo me siento bien, oye, ¿cómo estás? Yo te digo, no, súper bien. Y la gente lo primero que hacen es lo preguntan, lo cuestionan. ¿Cómo es posible que tú digas que te sientes bien con todo lo que está sucediendo en el mundo? Bla, 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 bla. ¿No? Entonces, prefiero no interiorizar y decir que me siento bien porque los demás me critican. Digo, es parte de. Ahora, y hay otra cosa. Sí, dime. Rapidísimo. La esencia finalmente es un estado de claridad absoluta. Porque solamente expande. Y a la mayoría de la gente existe en un nivel bastante subconsciente, existe un temor absoluto de estar en una claridad absoluta, porque la claridad absoluta denota, no sé ni cómo decirle, como que wow, y ahora que veo todo, ¿qué va a suceder? Claro, porque una vez que ves ya no puedes no ver, ¿no? Es correcto. Ahora, ese miedo es totalmente inconsciente. 100%. Bueno, hay gente que dice, yo la neta prefiero no meterme en esos rollos. No, a mí vamos a hablar de fútbol y de películas que también está bien. No, yo prefiero no interiorizar. ¿Para qué interiorizo? ¿A qué me va a llevar? Bueno,
es cada uno, ¿no? Ahora mucho es... Perrita, Azula, qué hermosa. Sí, es una preciosa. Hola, Azula. Que no vea a mi mamá porque me regaña con el No tema te preocupes. de los besos. Yo le digo que fue una que fue caricatura nomás esa parte. Ok. Creo que sí, o sea, creo que cuando es como que sí, en muchas cosas que son como banales, nos da igual y sí decimos como, no, yo esto prefiero no, ahí no me meto. Pero sí creo que en cosas profundas, inconscientemente no, o sea, como que no te quieres dar cuenta de que, o sea, de que no, Que ¿no? estás en Como falla. que Y puede la ser, claridad lo ajá, enseña todo. exacto. Y entonces te quedas como tú, hasta tú diciendo, o sea, más que un no, yo no quiero ver esto, es como tú diciendo, pues yo ya lo veo, ¿no? Es O sea, yo correcto. ya lo hice. Yo ya, se me ocurre ahorita por cosas que hemos estado como, ¿no? Platicando para sacar los programas, pero como en este tema de soltar, o sea, como decir, no, yo ya lo solté, ¿no? Y no te das cuenta que estás atascado en situaciones que te traen un malestar enorme, o sea, que te tienen atrapadísimo. Te voy a dar un ejemplo Uh-huh. para enfatizar el punto. No es justamente consulta, sin embargo, es una persona que sí platico mucho con ella y la quiero bien, ¿no? Ni siquiera voy a decir mujer o hombre, no tiene importancia. Pero es una persona, 66 años de edad, ¿no? Físicamente es solamente una persona muy atractiva, muy atractiva. Económicamente está completamente resuelta. 3 hijos, nietos, no le falta absolutamente nada, cero. Sin embargo, tiene todo el tiempo gastritis. Me habla y me dice, oye, es que tengo gastritis. Y le digo, es que el gastritis es estrés. El gastritis nace en un estado de... Todas las enfermedades finalmente es un estado de estrés. Pero el gastritis específicamente, y le pregunto, dime por favor, de qué, bueno, preocupaciones, ¿no? Y le digo, dime por favor, ¿de qué tienes que preocuparte? O sea, ¿de qué te ocupas, pues? Y la respuesta es, ¿de qué no me voy a ocupar? Y le digo, pero dame algo que realmente afecte tu vida. Lo tienes todo hecho, ¿eh? ¿No? Te falta cero en la vida, literal, así como te lo digo. Tú ves a esa persona y tú dices, ¿de qué puedo? No, es que la guerra en Ucrania. No, es que supiste que van a cancelar, están por dar vuelta ¿cómo se llama? La Constitución americana al tema del aborto, ¿no? Están por quitar el derecho de abortar. La polarización social en Estados Unidos, la polarización social en Francia, el hecho de que había una cometa que iba a estrellar, pero siempre no estrelló, pasó a varios años de luz. Y es como que, ¿cómo Sí, puedes siempre hay algo. ocupar? Siempre, pero todo eso que la ocupen, son cosas que no tienen nada que ver con su vida. Cero. Entonces, existe también una necesidad absoluta de ocuparte de esto que no puedes controlar. Y eso entonces me distrae de la interiorización. ¿No? Entonces, cuando yo le digo, oye, ¿qué te parece verte en el espejo y ver que estás muy bien? ¿Y cuál es la respuesta? Ya no lo hago porque me di cuenta que me salió una arruga, una cana. Sí, siempre va a Eso haber significa algo. si te sale cara, si te sale arrugas y canas, es porque estás bien, es porque estás en un proceso, y el proceso está bien, es el proceso natural de la vida, son canas y arrugas y bla, bla, bla. El proceso natural de la vida no es estirarse. Eso tiene apenas 50 años, 60 años, ¿no? El proceso general de la vida sí es envejecer. Y si yo me veo más viejo que ayer, me sé bien porque significa que estoy en vida. ¿Me vas cachando? Sí, esto Pero no. me gusta mucho porque creo que y digo, no sé, en retos que nos escuchan muchas mujeres y eso. Sí. A mí o sea, como que he platicado con amigas que a lo mejor son más grandes, Okay.
porque a mi edad pues ya empiezas con esas cosas, pero yo siento que, o sea, yo no tengo tema con eso, ¿no? Pero sí tengo amigas que se bajan la edad, que como que este tema de, o sea, no lo llevan bien, no quieren todo este tema de filtros, ¿no? En el teléfono, de me tomo una foto y entonces me elimino todas las rayitas de expresión o de lo que sea. No y que es hay ella. gente que pues sí, nada más no quiere, tiene un miedo súper grande a envejecer. Y a Que no, es o sea, como si ahí no hubiera belleza. Sí, porque lo que hacen básicamente es tratan de, ¿cuál es la palabra? Tratan de, o más bien, relacionan el envejecimiento con la eventual muerte. Uh-huh. Y ambos son procesos naturales. Es que, entonces, ¿no? Aparte de esto, pues sí, o sea, yo sé que suena feo, pero es que la neta, nos vamos a morir. Uh-huh. Todos. Uh-huh. Nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, nietos, etcétera, 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 Uh-huh. perros, gatos, todo mecánico se acaba. Uh-huh. Y eso es lo bonito, porque eso permite renovación, eventualmente. Pero cuando nos acercamos a esa edad de supuesta vejez, ¿no? En donde están las, es que de viejo ya no soy tan productivo. Y uno tiene que ser productivo. Si no eres productivo, ¿para qué sirves? Uh-huh. ¿Ya? O sea, es tontería y media. Y es como que, y mira que yo tengo un negocio de ácido hialurónico. ¿No? Con todo y todo. Uh-huh. ¿No? Pero mira, Katharine Hepburn, que era una actriz muy famosa en Uh-huh. Estados Unidos, cuando le preguntaron por qué no te operas, ella dijo, no me quiero quitar una sola experiencia de mí. Cada arruga, era muy arrugada, cada arruga Uh-huh. es una experiencia. No la voy a quitar. Wow. Uh-huh. Tiene razón, ¿no? Pero bueno, pues cada Pues uno sí, con... sí, y entramos, digo, no entrar a eso, ¿no? Pero pues todo igual, Este, lo que constantemente con lo que nos bombardean de cómo debe de sí, ser. Y sí. justo eso, ahorita que hablamos de libertad y que hablamos de este tema de soledad y de todo, de cómo está conectado, y diciéndolo ahorita, ¿qué pasa? Porque igual nos llegó preguntita y no sé si ya es la última que vamos a poder responder, Tú, pero hay tiempo para que te... para que me amplíe. Ajá. Ok. Que es sobre, que lo hemos hablado mucho, o sea, hemos hablado mucho sobre expectativas, de las expectativas que nosotros tenemos, ¿no? Y de cómo estas expectativas pues no son Reales. buenas. Uh-huh. Y nos preguntaban que qué pasa cuando constantemente estás viviendo bajo las expectativas de los demás, no las tuyas, de los otros. O sea, eso es peor todavía, porque Uh-huh. la expectativa finalmente nace en una experiencia. Uh-huh. Entonces, tuve esa experiencia, quiero o no quiero repetirla, y la expectativa es repetir o no repetir esa experiencia. Esto ya lo entendemos. Uh-huh. No tiene mayor sentido, porque el día de mañana, ¿no? Yo seré otro que soy, y hoy soy otro que fui. Uh-huh. Entonces, Uh-huh. manejar expectativas. En una empresa lo entiendo y lo hemos hablado. Uh-huh. La expectativa de la empresa es crecer, Uh-huh. ¿no? Es emprender, es ser más, Uh-huh. está bien, ¿no? Pero como ser humano, la idea de tener la expectativa de tener mejores, es como que ilógico. Ahora, si yo estoy viviendo la expectativa de otros, es Uh-huh. decir, mi padre quería que yo tenía la expectativa de que yo sea fulano o que yo sea X, ¿no? Uh-huh. Y entonces me desconecto por completo, que es peor, de mi propia Uh-huh. esencia, porque ahora no vive en mí. ¿Me cachas? Sí. Vivo, en vez de vivir lo que soy, vivo la expectativa del otro. Hemos hablado aquí hace unos programas de una canción de salsa, que a mí me encanta, de Willy Colón, que es todo un, Uh-huh. le llaman un guapero porque guapea, tiene un trompeta, ¿no? Uh-huh. Guapea, ¿no? Y tiene una canción que se llama El Gran Varón, Uh-huh. en donde la expectativa de Don Andrés es que Simón, el hijo, ¿no? Va a hacer la Uh-huh. misma vaina que su papá. Lo hemos hablado aquí, Sí, lo has ¿ya? contado. Uh-huh. Y claro, y cuando sucede que Simón no hace, ¿no? Lo que don Andrés, el padre, quiere, hay todo un diseño, hay todo un rollo ahí. Digo, independientemente que
que Simón se convierte en un trans y se muere de sida, bla, 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 bla. Es una canción muy triste, finalmente, ¿no? Pero habla de expectativas. Al no cumplir la expectativa de ser el gran varón, que se llama la canción, del padre, el padre ahora se siente disolucionado, ¿no? Ahora, imagínate que yo tengo que cumplir la expectativa de mi padre, pero estoy en desamor propio a esa expectativa. Sin embargo, lo hago porque tengo que ser leal. Y entonces vivo una vida en desamor total. Ojo, no dije odio. Vivo una vida en desamor. Léase, estoy sintonizado a todo menos a mi propia frecuencia, es decir, menos a mi frecuencia de esencia. Y como dicen en el norte, qué triste es tu caso. Está muy cañón. Claro, sí, muy cañón. y ahí entra, creo que, o sea, igual entra el tema de libertad, ¿no? Que tocábamos hace rato, correcto. pues estás totalmente limitado. Es correcto. Mira, la idea de decirle a un niño, y lo digo con mucho cuidado, la idea de decirle a un niño de 18, 19, 20 años, tienes que escoger la carrera del resto de tu vida, está muy cañón, porque ¿qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa si ahorita elijo por la presión, que es lo que sucede con la mayoría? ¿Realmente es lo que quieres hacer? Estoy viendo en la consulta, tengo una persona, otra persona, ya sabes, siempre, ¿no? Que se dedica, tiene una profesión X, le está yendo súper bien. Dinero, tiene apenas 32 años. Mucha lana, le ha ido muy bien. Pero me llama a mí porque está completamente, independientemente de la lana, completamente desilusionado con la elección de ser eso que escogió ser. No le gusta. O sea, estoy acumulando dinero el triple de su papá, y su papá también tiene mucha lana, pero mucho más exitoso económicamente hablando. Y sin embargo no está contento. ¿No? Claro, porque el valor que, o sea, está puesto en donde no. No sé si ahí lo estaba haciendo justo por cumplir la expectativa de alguien más, ¿no? Que a lo mejor en este caso puede ser papá, mamá, lo que sea. Cumplió. El papá eventualmente le dice, oye, con la habilidad que tú tienes para hacer X o Y, no voy a mencionar la profesión, ¿no? Con la habilidad que tú tienes para ser o para hacer X o Y, debes de hacer eso, explorar eso. Yo te voy a ayudar para que tú seas lo mejor que puedes en tu campo. Y a los 32 años es muy exitoso en ese campo, pero tiene un pequeño problema. Le choca, no le gusta. Sí, no es feliz. No es feliz, pero sí cumplió la expectativa del papá. Ahora, la pregunta aquí, oye, ¿y cómo es la relación con el papá? Y la respuesta es nefasta. Claro. Nefastísima, mega nefasta. Pues por eso hay una expectativa, ¿no? Porque yo creo que cuando hay una buena relación, pues normalmente es en libertad, o sea, no hay un... Y la expectativa por lo general es de aquellos que hemos puesto en un pedestal. O sea, tratamos de cumplir la expectativa de alguien que es no nuestro modelo necesariamente, pero sí que hemos puesto en un pedestal. Porque a lo mejor veo a mi padre, lo he puesto en un pedestal. Mi papá tenía expectativa de que yo sea X o Y, y yo tengo que cumplir esa expectativa simplemente porque lo veo de abajo hacia arriba. Siento que es más que yo, pero en realidad quien está empedastelándolo, ese verbo, quien lo puso en pedestal, soy yo. ¿Sí? ¿Me vas cachando? La respuesta, después de tanto rollo, la respuesta es, deja la expectativa a un lado, por un rato, vive, y lo hemos dicho aquí muchas veces, vive el proceso, vive el proceso, vive el proceso. Y lo hemos hablado aquí también en relación a la sexualidad. O sea, cuando vienen las parejas conmigo y me dicen, es que yo no sé cómo hacer que ella tenga un orgasmo, que él tenga un orgasmo, la respuesta es, esa finalidad es propia de la persona que recibe. Es decir, si ella o él llegan o no llegan al orgasmo, es tema de ellos. Tu tema es solamente proveer el placer, vive el proceso de que estás proveyendo lo mejor que puedes. Si llegó o no llegó al orgasmo, es tema de ellos. No vive la expectativa del orgasmo porque no es tuyo. Tu expectativa es solamente entregar, hablando de sexualidad o hablando de comidas. O sea, yo voy a tu casa y tú me preparas un desayuno y le metes todo el empache a ese desayuno. ¿Okay? Si a mí me gusta o no me gusta, no es tu problema, es mi problema. Si le pusiste demasiado chile y sucede que no como picante,
o demasiado azúcar y no me gusta lo dulce, ¿no? Tú hiciste lo mejor que tú puedes. Claro, lo que pasa es que la forma, o sea, volvemos a lo mismo, la Como forma en nos que, enseñan. exacto, es como, no, tú tienes que poner todas tus ganas y todo tu esfuerzo y todo tu todo para que cuando yo te lo dé, la Claro, forma en que tú lo recibes es positiva. claro. O Mira, como yo espero, porque yo también pongo esas expectativas en los demás, claro, ¿no? O sea, claro. Y es muy poco evolucionado. uh-huh, Mira, en la sociedad beduina, o sea, los beduinos son nómadas que viven en los desiertos, el Medio Oriente, yo estaba ahí antes del ejército, en 1977, uh-huh, viví en una aldea beduina como 3 semanas, un mes. Y en la primera comida, ¿no? uh-huh, Me dice una persona, oye, recuerda que aquí después de la comida, en señal de apreciación de la comida, tienes que erutar. ok, Si no erutas, significa que no te gustó la comida. Ahí en la torre, hay gente que sabe erutar, yo uh-huh, no. O uh-huh, sea, yo no lo puedo provocar, si no llega, no uh-huh, llega. Bueno, me eché en ese entonces como 4 o 5 literal, botellas de refresco X. Ajá, sí, para poderlo hacer. Y no me salió. ajá, Y entonces me tuve que disculpar por la expectativa de ellos. ajá, Les dije que tengo un problema ajá. ¿Cuánta Me estupidez? operaron, tengo la valvulita. Sí, una estupidez, ¿no? Pero, Uh-huh, o sea, imagínate, ¿no? O cuando estás en la casa perdón, de la madre muy gallina, ¿no? Y no comes porque no tienes hambre. Y es lo que te dicen, no te gustó mi comida. uh-huh, No, me encanta, es más, huele padrino, entonces, ¿por qué no comes? Estoy lleno. ¿Por qué estás uh-huh. lleno? Come. ¿No? No te gusta, sí te gusta. Vivir la expectativa del otro nos enseñan y tiene cero sentido. Cero Y sentido. las nuestras, ¿no? También creo que Bueno, eso pues obviamente. se nos acabó el tiempo. Creo que No, se sí. acabó el programa, el tiempo. O sea, bueno, el tiempo del Ya. programa, sí, sí, sí. Entonces, con lo que nos quedamos esta semana es atrevernos a ser vulnerables, a poder sentir, ¿no? Como a sentir, a tener libertad en eso que sentimos y a no poner expectativas ni vivir bajo las expectativas de los otros. En una palabra, todo esto, vive, Uh-huh. vive. Y ya cuando vives, métete a Instagram y métete también a Planeta Interior, para que veas todos los bellos diseños que Daniela hace. Pero eso es Uh-huh. otra. Muchas gracias, querido. Bueno, pues sí, ¿Hacer? síganos en YouTube, suscríbanse al canal, es Retos Femeninos TV. Vean los programas que hay de todos los que participan cada día de la semana. Si nos están viendo en YouTube, síganos en Facebook, Retos Femeninos y Moshe Javia con H terapeuta. Y pues nos vemos la próxima semana. Espero que tengan muy bonita noche, muy bonita semana y muy bonito todo. Gracias, Retos. Gracias, Silvia. Sí, gracias Moshe por esta horita de tu experiencia. Placer. Nos vemos la próxima semana.